Comunicación Popular, ALER, presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, compañeros, compañeras, amigos, hermanos y hermanas de camino en esta gran América Latina y el Caribe también. Llegamos con otra entrega de Voces sobre la Mesa de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, en este 3 de octubre. Ya entramos al mes número 10 y con ello al último trimestre de este año 2025. Soy Alexander Medina, encargado en esta oportunidad de hacerle pues una suplencia a nuestra compañera Yolani Pérez, siempre al frente en la conducción de este programa Voces sobre la Mesa, sobre este diálogo. Y también nos acompaña pues en esta oportunidad nuestra compañera Kenia Gómez, a quien saludamos también para ir conversando, y hoy le vamos a poner el foco, la mirada, la atención, la antena a un país que queremos muchísimo, Ecuador. ¿Qué está ocurriendo en Ecuador? Para ello vamos a conversar prontamente con Ariadne Celi. Ella es abogada del INREC, que es un instituto que defiende los derechos humanos, los derechos de los pueblos, de la naturaleza. Pero para esta primera intervención dejamos a Kenia, la presentamos, bienvenida y también gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Alexander. Gracias a usted que ya está en sintonía de Voces sobre la Mesa. Y como ya lo decía Alexander, bueno, un tema muy importante de lo que está aconteciendo en Ecuador. Y quisiera que comenzáramos, Ariadne, bueno, poniendo en contexto qué es lo que está sucediendo en Ecuador. Sabemos que este programa se mira mucho en varios países de Latinoamérica y algunos pues no estarán como muy enterados de qué es lo que ha dado origen a este paro nacional. Hemos estado viendo notas internacionales donde se habla de denuncias, detenciones arbitrarias, heridos, desapariciones, hasta un homicidio. Pero cuéntenos, ¿qué es lo que ha dado origen a este paro nacional? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Quisiera dar una pequeña introducción sobre la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED, a la que pertenezco. La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos tiene ya 32 años eh, de experiencia y de trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos en el Ecuador, pero también trabajamos con otras organizaciones a nivel internacional y de Latinoamérica. Bueno, como saben, en el país, en el Ecuador, recientemente se eligió un nuevo gobierno y desde el inicio han habido varios atropellos a la Constitución por parte de este gobierno, desde el 2023, en el cual se declaró el conflicto armado interno aquí en el Ecuador, cuando no existían condiciones para declarar eh, tal figura. Han existido, sí. Sí, adelante, adelante, Ariadne, continúa. Ya. Em, sí, retomando. Han existido pronunciamientos internacionales de la misma Corte Constitucional mencionando que no se ha justificado, ¿no?, la existencia de esta causal para que el gobierno la utilice. Sin embargo, se ha mantenido en los diversos estados de excepción que el gobierno ha dispuesto desde esta declaratoria. Se sigue utilizando la misma causal como justificación, y esto para poder militarizar las calles, hacer redadas, controles con la fuerza pública, y a raíz de eso es que han existido también vulneraciones de los derechos humanos, especialmente en sectores marginados, empobrecidos, que ya sistemáticamente son criminalizados, ¿no? Y aquí es donde nosotros hemos, con otras organizaciones, verificado que han existido, por ejemplo, al menos 30 desapariciones forzadas desde que el gobierno está de turno, y demás vulneraciones a los derechos humanos. Hay igual otros
eventos que han hecho que también la población muestre descontento ante el gobierno actual y las políticas neoliberales que ha venido interponiendo. Hay falta de presupuesto en sectores como la educación, la salud en especial. Ha habido personas fallecidas por no recibir tratamientos de diálisis, por ejemplo. También en el tema de la educación ha habido recortes presupuestarios, reducción de cupos en las universidades públicas. Y bueno, lo último que sucedió, que fue lo que dio origen o inicio al paro nacional, pero no la única razón o el único motivo, fue la eliminación del subsidio al diésel a través de un decreto ejecutivo a inicios de septiembre. Ahora, Ariadne, ¿cuál ha sido la respuesta o la posición del gobierno de Daniel Noboa como presidente? Porque uno de alguna manera recibe contenidos de algunos medios de comunicación y parecen darle la razón a él. Pero ¿qué es lo que alega? Y en todo caso, además del paro, ha habido propuestas de sentarse a dialogar. Hemos visto también como la CONAIE, una de las principales organizaciones de los pueblos indígenas del Ecuador, además histórica en sus luchas, y han surgido también otros movimientos de pueblos originarios, también tienen su posición. ¿Cómo percibes tú el actual momento? Porque pareciera que, como decimos en Venezuela, se trancó el serrucho, es decir, pareciera que no hay avance y lo que ha habido un estancamiento. Y lamentablemente no ha habido una postura de diálogo por parte del gobierno, a diferencia de otros años en los que ya ha existido también paros nacionales como en el 2019 y en el 2022 aquí en el país. Ahí también hubo un contexto de represión, hubieron vulneraciones a los derechos humanos, fallecidos. Sin embargo, posterior a estos hechos, hubo esta apertura al diálogo, a mesas de trabajo donde se pudo llegar a acuerdos. Sin embargo, en el presente caso no ha existido eso por parte del gobierno, y realmente parece que no va a existir, que están cerrados completamente a esta posibilidad, y no darán o no buscan ceder. Incluso tomando en cuenta que ninguna de las políticas que han venido siendo implementadas han sido trabajadas en conjunto, ¿no? Directamente con la población, las poblaciones afectadas. Entonces, es muy poco probable que eso ocurra. Obviamente nosotros esperaríamos que esto sea lo que se dé, porque obviamente ya se evidencian muchísimas vulneraciones a los derechos humanos, pero no hay señal por parte del gobierno de aquello. Ariadne, y en este paro nacional, ¿hay alguna articulación que se esté dando entre campesinos, indígenas y transportistas en esta movilización, o es que los sectores están actuando como de manera aislada? ¿Cómo lo ve usted? Em, Creo que en esta ocasión sí no se ve una articulación. Creo que hay muchísimos sectores descontentos. Sin embargo, estamos como o sea, cada uno por su lado, digamos. Y de alguna forma eso también debilita un poco, ¿no? La manifestación social. Sin embargo, sí hay un descontento generalizado. Por parte de los transportistas, creo que no ha existido mayores pronunciamientos, únicamente al inicio, pero después ya no hubo más pronunciamientos. Y en ese caso, porque hay que hablar del paro nacional de estos días allá en Ecuador, Ariadne, pero también hay que hablar, y entiendo yo que todo esto es una consecuencia, el paro es una consecuencia de una crisis que ya se viene viviendo desde hace cierto tiempo, incluso desde los momentos de Guillermo Lasso, ¿no? Cuando adelanta las elecciones, entra toda la campaña electoral, se produce el asesinato de un candidato presidencial, y sí, pareciera que Ecuador no termina de tomar un respiro, ¿no? Un poco como para reflexionar, discernir y ver qué otra ruta, qué otra senda pueden agarrar. Es decir, esto pareciera ser el paro nacional, otro eslabón más de una gran crisis. Sí, realmente hay una crisis generalizada en el país.
como usted mismo menciona, a raíz del gobierno de Guillermo Lasso, me atrevería a decir los anteriores gobiernos también. Eh, Cuando estuvo Guillermo Lasso hubo una crisis en el sector eléctrico, luego vino la crisis en el sector de la salud, en el sector de la educación, que siempre hay recortes presupuestarios, y ahora el gobierno con esta visión que tiene de la seguridad del Estado ha venido implementando o planteando otros modelos y aprobando leyes, ya que tiene mayoría en la Asamblea Nacional, leyes que son completamente inconstitucionales. Ya por el momento creo que son 5 o 6 leyes. La mayoría de ellas las ha tramitado a través de una figura que es como económica urgente, lo que hace el proceso legislativo más corto y ha venido aprobando, ¿no? Sin embargo, sí ha habido una reacción desde las organizaciones, una de ellas el INRED, que hemos presentado demandas de inconstitucionalidad ante estas leyes, por ejemplo, y también la Corte ha suspendido, mientras tramita estas acciones, la vigencia de estas leyes, ¿no? Por verificar que podrían vulnerar derechos. Y es a raíz de esto que también el Ejecutivo ha iniciado una persecución política, digamos, contra los jueces de la Corte Constitucional. E incluso, no sé si se vio a nivel internacional, pero se colocaron vallas publicitarias en las que ponían los rostros de los jueces diciendo estas son las personas que nos quitan la paz, o a raíz de que la Corte Constitucional suspendió las leyes, han habido tantas muertes violentas. Entonces es como el camino que está siguiendo el gobierno por el momento. Está apagada el micro. Sí, Gracias. Ariadne, con lo que usted nos comenta, en realidad yo vuelvo la mirada no solamente a Ecuador, sino a otros países latinoamericanos donde se está viviendo una situación similar de detenciones arbitrarias, desapariciones, homicidios, y también donde las clases campesinas se enfrentan a este tipo de situaciones que se están viviendo actualmente en Ecuador. Ante estas denuncias que se están dando, específicamente hablando de Ecuador, ¿se ha iniciado alguna investigación específica ante esto que está sucediendo? Y si no ha iniciado, pues ¿cuáles son los mecanismos institucionales que se tienen para activarse y para investigar estas vulneraciones de derechos humanos? Sí, lamentablemente desde el inicio mismo del paro nacional no ha existido una postura del gobierno como de acompañar y garantizar el derecho a la protesta, a la resistencia, sino más bien de primera reprimir. E igual, cuando hay las convocatorias, inician los plantones, las manifestaciones, están los policías y lo primero que hacen es intentar dispersar, ni siquiera buscan permitir el inicio, ¿no? Y posteriormente buscan cualquier excusa para hacer un uso excesivo de la fuerza y darse estas detenciones ilegales y arbitrarias. Muchas veces incluso hay maltratos a las personas detenidas. Creo que es como una forma de, de meter miedo, ¿no? Para que la gente ya deje de salir, para deslegitimar la protesta, y muchas veces no los llevan ante autoridades competentes, sino que los sueltan mucho más tarde después de haberlos tenido retenidos por bastantes horas. Em, no han, de esos procesos han existido pocos que han sido judicializados o han iniciado investigaciones en flagrancia, por ejemplo, y uno de los casos más grandes, digamos, de este paro ha sido el caso de los 13 de Otavalo, que ellos están siendo procesados por la figura de terrorismo. Desde las organizaciones igual se está acompañando a estas personas, lamentablemente fueron trasladadas esto se dio en la provincia de Imbabura, que es en la sierra del Ecuador, y en lugar de les interpusieron o les pusieron prisión preventiva, y en lugar de mantenerlos ahí en su provincia, los llevaron a provincias donde hay una crisis carcelaria y donde un día antes existió una masacre en la provincia de Esmeraldas y en la provincia de Manabí. Se está en el proceso, por ejemplo, de habeas corpus para tratar de que se los devuelva a Imbabura o se les quite la prisión preventiva, se les apliquen medidas alternativas. Sin embargo, con este discurso y esta justificación de que son terroristas y de que están ejerciendo o haciendo terrorismo,
es complicado, pero sí se está tratando de llevar a través de esa figura del habeas corpus. Y en el caso que mencionaban al inicio, de un compañero asesinado, se trata de Efraín Férez, igual él es de la provincia de Imbabura. En ese caso ya se iniciaron las investigaciones, incluso hay muchos videos que circulan en redes sociales del momento en que regresan 2 convoyes militares, la persona ya está herida y en lugar de buscar ayuda o llamar a emergencias, lo siguen torturando, maltratando. Esos procesos ya están iniciados, lamentablemente no es por el delito de ejecución extrajudicial, que es el que debería ser, sino por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. Está por el momento en investigación previa, se están recabando todos los indicios y hay que esperar a que se termine como este periodo y que la Fiscalía inicie la formulación de cargos, obviamente una vez que puedan individualizar al personal militar responsable. Ahora, Ariadne, es un paro nacional, entonces, digamos, estas situaciones, estas vulneraciones de derechos humanos, ustedes han podido documentarlas y hacerle seguimiento, entiendo entonces, en varias provincias del Ecuador. Y anexo a este planteamiento una pregunta cuya respuesta pudiera ser obvia, pero qué bueno que sería que la detalle. ¿Cómo actúa el sistema de justicia de Ecuador cuando ocurren estas actuaciones desproporcionadas, estos atropellos y arbitrariedades de funcionarios de seguridad y de otras instituciones del Estado ecuatoriano? Lamentablemente no existe esta independencia que debería existir en el sistema judicial en el Ecuador. Entiendo que es una situación similar en varios países de Latinoamérica. Existen los ejemplos de los paros anteriores en los que también hubo personas asesinadas. Lamentablemente estos casos, los expedientes siguen abiertos en investigación previa, ya han pasado más de 3 años y no se logra individualizar y esto es porque las instituciones estatales no prestan la suficiente ayuda ni entregan la información pertinente y no es posible individualizar. Y claro, también existe un respaldo total por parte del Ejecutivo, generalmente a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, y esto porque existen pronunciamientos públicos por parte de las autoridades perdón, que respaldaran completamente, ¿no? a los militares. Entonces, es difícil, pero lo que hacemos desde las organizaciones es continuar presionando y buscando las formas y acompañando, ¿no? a los familiares. Ariane, ¿y cómo ve usted? Me gustaría que también habláramos de esto, de la criminalización de la protesta. ¿Cuál es el riesgo de que no solamente, bueno, ahora en Ecuador, pero en muchos países latinoamericanos se esté pues criminalizando la protesta pacífica, que es parte pues de los derechos de la población en disentir, en expresar, ¿no? Si es que alguna ley considera que vulnera sus derechos, pero ¿a qué nos puede llevar o cuál es el riesgo de que se esté criminalizando la protesta? Eh, bueno, la protesta es un derecho, ¿no? de todas las personas. Y justamente para poder expresar cualquier malestar o exigir cualquier necesidad a los gobiernos, y lamentablemente el hecho de que haya una criminalización impide que la población, la ciudadanía en general, la sociedad civil sea escuchada y que haya esta construcción de políticas públicas y demás en conjunto con las poblaciones, con la sociedad civil, y que los gobiernos se tornen en autoritarios, que lamentablemente el gobierno del Ecuador está rozando, digamos, de esa línea. Ese creo yo que es el mayor riesgo. Ariadne, y en el tema interamericano, ¿ustedes pudieran lograr apoyo o respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante todo este escenario de profunda vulneración? Sí, nosotros hemos enviado varias cartas solicitando apoyo a varias relatorías, tanto de la CIDH como del Sistema Universal. Y
realmente han existido pronunciamientos por parte de relatores como de la independencia judicial, por ejemplo, de la libertad de expresión. Recientemente hubo una visita extraoficial del relator contra el terrorismo. Entonces hay como un interés y un apoyo por parte de estas relatorías, de estos organismos. Sin embargo, ellos pueden hacer recomendaciones, pueden instar a los estados, pero sus pronunciamientos no son vinculantes, ¿no? Y creemos que de eso se agarra el gobierno, los gobiernos de turno para hacer caso omiso, lamentablemente. Pero sí hemos estado en conversaciones, viendo qué más se puede hacer. Y claro, en los casos igual particulares e individuales, igual se hace el análisis, ya que nos piden también que se agoten las vías internas. Entonces, sí o sí se tienen que iniciar las investigaciones internas en estos casos. Mariana, ya para ir finalizando, bueno, hay tanto de qué hablar, pero lamentablemente a veces el tiempo es muy escaso. También dentro de estas protestas hemos visto que la militarización, como en muchas protestas de varios países, no siempre se da militarización de comunidades, el uso de la fuerza. Eso también afecta el derecho constitucional a la protesta pacífica. Aunado también, y quiero unirlo a esto, también hemos sabido que periodistas también han sido agredidos, periodistas que cubren también estas manifestaciones. Y bueno, también aquí vamos al derecho de la libertad de prensa también y de expresión, ¿no? Es una serie de violaciones que se está dando en varios sectores. Sí, la verdad no es, o sea, es una represión en general. Tal vez en algún momento había este respeto, ¿no? A los periodistas, a quienes hacían veeduría de las manifestaciones, de que se respeten los derechos humanos. Sin embargo, ella en este momento no siquiera hay como este marco de protección especial a estos grupos por la labor que hacen. Em, Recientemente igual hubo una manifestación, un plantón pacífico fuera de una de las universidades en la ciudad de Quito, y hubieron varios periodistas reprimidos, les lanzaron gas. Entonces esto también afecta, ¿no? La libertad de expresión, que haya información neutral o contraria o diferente a la de los medios masivos, que muchas veces están cooptados también por el gobierno. Entonces eso también es bastante peligroso porque no permite que la ciudadanía se mantenga informada y solamente escuche el discurso oficial. Y esto también lo hemos nosotros denunciado también, y varias organizaciones en el país también, incluso los mismos periodistas. Sí. Bueno, Ariane, ahora sí, Ariadne, rapidito, perdona, Kenia, rapidito sí. para preguntar, ¿qué se espera en Ecuador para los próximos días? Creo que lo que se espera es que se abra, ¿no? esta oportunidad de diálogo, mesas de trabajo para poder llegar a acuerdos, porque realmente las personas que sufren son las comunidades quienes están en las calles, ¿no? Y tampoco la idea es que se continúen cometiendo vulneraciones a derechos humanos, sino eh, poder llegar a acuerdos. Eso es lo que se espera. Bueno, Ariadne, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos pues planteado también el trabajo que está haciendo INRED, ¿no? Siempre en la defensa de los derechos humanos. Muchísimas gracias por haber estado en este espacio de Voces sobre la Mesa. Agradecemos también a Alexander, gracias por haber estado pues compartiendo esta temática tan importante y que si bien aqueja a Ecuador, pero como decía, todas estas situaciones también se están dando en muchos países latinoamericanos. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias por el espacio. Una buena tarde. Buenas tardes para ustedes. Esta fue Voces sobre la Mesa. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALERE, presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Voces sobre la Mesa.
Chao, chao. Gracias. Feliz día. Bye. Gracias. Gracias.